En opinión de Las historias del presidente, Arqueología mexicana. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su administración, ha realizado conferencias de prensa matutinas de manera diaria para informar y comparecer ante el pueblo que lo eligió como mandatario. Entre cada exposición y cada pregunta que le hacen, va en parte frases o referencias históricas para conceptualizar su respuesta o exponer un tema y darle contexto. Como él mismo repite, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su pasado desconoce su futuro. Comenzaremos una serie de historias que el mismo presidente narra durante sus conferencias. Él mismo ha dicho que su segunda actividad relevante es conocer de la historia, ser un historiador no solo de México sino del mundo. Ha comentado sobre relaciones de los presidentes mexicanos con los presidentes de Estados Unidos, así también hechos históricos que se repiten en la actualidad y que le han dado la sabiduría de responder ante los constantes ataques en su contra durante su mandato, y que ha salido adelante gracias al pueblo quien respalda cada decisión como gobernante. En la conferencia del día 25 de mayo de 2023, da a conocer una serie de esculturas y artefactos que se han encontrado durante los trabajos de la construcción del Tren Maya, fragmentos de cerámica o tepalcates, más de 1 millón de piezas que falta de limpiar y estudiar, los cuales darán gran información histórica sobre la cultura maya y cambiarán y complementarán la historia que hasta ahora conocíamos de los mayas. Pues el día de hoy vamos a informar sobre rescate arqueológico en la zona de Palenque, en una ruta del Tren Maya que comprende Palenque, Chiapas, también Tabasco y Campeche. Y el antropólogo Diego Prieto les va a informar sobre la recuperación de una pieza olmeca importantísima que ya está en México y se va a exponer, se va a exhibir en Cuernavaca, en tanto regresa al sitio original de donde se la llevaron, de donde se la robaron. Entonces, si no se hubiera decidido por la construcción del Tren Maya, no conoceríamos estas piezas arqueológicas. ¿Cuántos años tendrían que haber pasado para que alguien las descubriera? ¿Algún ente extranjero que muy probablemente estaría tentado a llevarse ilegalmente alguna pieza arqueológica invaluable, y después subastada a algún personaje millonario para su colección privada, dejando incompleta la historia que cuenta la pieza sobre los mayas? El gobierno mexicano actual ha hecho una labor de recuperación de piezas históricas para su repatriación y exposición al público en general. Entre ellas se encuentra una pieza arqueológica llamada Monumento 9 de Chalcatzingo, o Monstruo de la Tierra, exhibida en el Museo de Cortés en Cuernavaca, Morelos, después de haber estado fuera del país desde mediados del siglo XX. Comparada con las cabezas colosales de la cultura olmeca, esta escultura de bajo relieve de casi 1 tonelada regresará a su lugar de origen de donde nunca debió salir, para quien desee la pueda conocer de manera presencial, y que será parte de los atractivos turísticos arqueológicos del recorrido de la ruta del Tren Maya. Bueno, eso viene desde que nos invadieron los europeos para robar, para llevarse el oro, para llevarse la plata, pues tenían que justificar el saqueo, esgrimiendo o justificando el robo de los recursos naturales, hablando de que vinieron a civilizarnos. Estamos viendo la pieza olmeca, que es de 400 años antes de Cristo, el florecimiento, sobre todo cultural, político de los griegos, se dio en el 300 antes de Cristo. Esta pieza es de 400 años antes de la era cristiana. Entonces, ¿había o no había civilización? ¿Vinieron a civilizar? Claro que no. Lo que hicieron fue imponerse bárbaramente, reprimieron, exterminaron pueblos. Y si hablamos de civilización, ustedes saben que había más población en México antes de que llegaran los europeos que cuando obtuvimos nuestra independencia, 3 siglos después. Para 1821 la población de México era menos que en 1521, cuando la toma de Tenochtitlan, 300 años, 3 siglos. Entonces, si no creció la población
¿Dónde quedó la civilización? Si en 3 siglos, en vez de crecer la población, ya no hablemos de otras cosas, se redujo. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, porque trajeron la viruela y los civilizadores en 3 siglos no pudieron crear, elaborar una vacuna que la descubren y la empiezan a aplicar a principios del siglo XIX, casi al tiempo que obtenemos nuestra independencia. ¿Cuánto tiempo llevó ahora conseguir la vacuna contra el COVID? 1 año, 2 años. Y los que vinieron a civilizarnos no pudieron en 3 siglos crear una vacuna. Por eso se diezmó la población. Las obras del Tren Maya Sebha-Ambalam avanzan, y junto con ellas, la más extensa investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región maya en toda su historia, que nos aporta infinidad de materiales, registros e información de enorme valor para el conocimiento de la gran nación maya mesoamericana, así como los trabajos del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa Tren Maya, que favorecen el estudio y la conservación de las zonas existentes en el entorno, mejorando los servicios y dispositivos para ofrecer una mejor comprensión y disfrute de los sitios. En el tramo 1, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, seguimos trabajando en el análisis de la información y los materiales recuperados, así como en el estudio y mejoramiento de 3 importantes zonas arqueológicas: Palenque, Chiapas, Moral Reforma, Tabasco, y El Tigre, Campeche. Llamada por los mayas antiguos Lacamha, o lugar de las aguas abundantes, por la diversidad de ríos que confluyen en ella, Palenque fue, junto con Tikal, Calakmul y Toniná, uno de los centros hegemónicos más poderosos del periodo identificado por los arqueólogos como Clásico Maya, que va de los siglos III al IX de nuestra era. Palenque fue asiento de una de las dinastías más notables a la que perteneció Kinish Hanaf Pakal, cuya tumba fue descubierta en 1952 por el arqueólogo Alberto Ruz Lulie. Como todas las grandes urbes del periodo. Muy buenos días, presidente. Como ha dicho el presidente, anunciarles con enorme regocijo que la pieza conocida antes como Monumento 9 de Chacalcingo, por la numeración que tenían los arqueólogos, conocida también como Monstruo de la Tierra o Portal al Inframundo, está en México, está en el estado de Morelos, y hoy mismo invitamos a todas y todos a que acudan al Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés en Cuernavaca, para que la puedan apreciar. De verdad es una pieza muy impresionante. La importancia histórica de esta pieza arqueológica de más de 2.500 años de antigüedad se compara con la de las icónicas cabezas colosales de la cultura olmeca. Esta, por supuesto, también es una pieza olmeca, pero muy distante del área, digamos, original o central de la cultura olmeca, que es la zona del sur de Veracruz y el estado de Tabasco. Se trata de una escultura en bajorrelieve que mide 1.8 metros de altura y 1.5 de ancho y pesa casi 1 tonelada. Representa a una criatura fantástica cuyas fauces abiertas simbolizan el acceso al inframundo y figuran el ingreso a una caverna. De acuerdo con los arqueólogos especialistas, su enorme fuerza visual avasallaba a los observadores, erigiéndose como una muestra del poder alcanzado por los gobernantes de Chacalcingo en el periodo preclásico medio, que va del año 800 al año 400 antes de Cristo.
Se desconoce cuándo salió del país, pero gracias a una publicación del arqueólogo David Grove en 1968, se intuye que se encontraba en Estados Unidos desde mediados del siglo XX. Estamos, por cierto, trabajando con algunas personas ancianas, algunas personas mayores en la comunidad de Chalcalcingo, que nos dan testimonio de que algunas vieron la pieza y de cómo llegaron con engaños a llevarse este monolito. Gracias a las gestiones del gobierno mexicano, esta pieza, Tesoro Nacional, ha regresado a nuestro país y tras un periodo de exhibición en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, volverá a la zona arqueológica de Chacalcingo en Morelos, de donde nunca debió haber salido. Mi patrimonio no se vende. Nuevamente invitamos a todas y todos a que hoy mismo o el fin de semana o en las próximas semanas puedan asistir en Cuernavaca, Morelos, a admirar esta impresionante pieza, resultado de la civilización olmeca, la civilización originaria de Mesoamérica. Vamos primero a dar cuenta de los avances del salvamento arqueológico en el proyecto Tren Maya, que como ustedes saben se ha hecho cargo de cuidar que esta gran obra prioritaria cuide, conserve, salvaguarde el patrimonio cultural y natural y también una relación generosa y justa con las comunidades en el entorno. La inmensa mayoría del recorrido de la ruta del Tren Maya, las obras pueden avanzar sin que el trabajo arqueológico signifique retraso alguno. Llevamos ya 53.307 bienes muebles registrados, georreferenciados y recuperados para su investigación. Incluye cimientos, albarradas, zonas residenciales, caminos antiguos o sacbé, basamentos, plataformas. Pueden ustedes observar que en lo que respecta a fragmentos de cerámica, popularmente conocidos como tepalcates, pero que aportan enorme información, tenemos un incremento muy grande de más de 100,000 fragmentos, de manera que ahora hemos recuperado más de 1,059,551 fragmentos de cerámica que todavía en algunos casos hace falta proceder a su limpieza, su clasificación y ordenamiento. 1,825 bienes muebles relativamente íntegros que incluye metates, piezas de cerámica, esculturas, figurillas y ofrendas de lítica o de piedra para altares u enterramientos. 748 vasijas que están en restauración para su posterior exhibición museográfica, 535 enterramientos humanos de periodo prehispánico y 1,337 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, principalmente cuevas, cenotes, abrigos rocosos, pero también zonas de terraceo para la preparación de milpas o aguadas y lugares de concentración del agua para favorecer el desarrollo de las milpas. En lo que respecta al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, vamos avanzando en más de 27 zonas que van a ser intervenidas en este programa, gracias también a que el presidente nos ha pedido que los jóvenes arqueólogos que están trabajando en salvamento, una vez que terminen las tareas ahí, puedan incorporarse a la investigación, mejoramiento y cuidado de las zonas arqueológicas en el entorno de la vía férrea. Vamos a pasar a la que sigue. Vamos ahora a presentarles un video que corresponde, como ha dicho el presidente, al tramo 1, del que se habló el lunes. En el tramo 1 tenemos 3 zonas en atención, una de las cuales es Palenque, el punto de arranque de la ruta del Tren Maya en el estado de Chiapas.